buenas noches tengan todos ustedes, y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. Amigos, antes de empezar con esta creepypasta, me gustaría agradecerle a todos ustedes por el apoyo que le han dado al canal en estas últimas semanas. Espero que sigan disfrutando de este contenido, que es más que nada para que pasen un buen momento de diversión. Les mando un saludo, y espero poder encontrarlos nuevamente en la caja de comentarios. Les recuerdo que pueden visitar la página de Facebook del canal, de la cual les dejaré el link en la descripción de este video. Sin más que decir, espero que disfruten esta historia y la compartan. Todo empezó cuando tenía 12 años y tuve un accidente de auto. Mi familia y yo nos encontrábamos de viaje cuando un camión se nos cruzó. Todos salieron ilesos, excepto yo, que recibí un golpe fuerte en la cabeza y parte de mi ojo derecho fue dañado en el proceso. No tengo memoria del suceso, pero mis padres me aseguran que estuve cerca de una semana en coma y durante ese tiempo aprovecharon para realizarme una operación para intentar reparar mi ojo y según los doctores fue un éxito. Estuve de acuerdo por unos días con esa afirmación, hasta que algo raro sucedió. Al platicar con mi familia, pude percatarme de que mi vista estaba extraña. Algo no estaba bien. Noté que con mi ojo derecho veía las cosas diferentes que con mi ojo izquierdo. Podía notar ciertos cambios en algunas personas. Por ejemplo, al mirar a mi primo con mi ojo derecho, era capaz de ver que tenía varios moretones en el cuerpo, pero si lo observaba con el ojo izquierdo, estos moretones desaparecían. Supuse que sería algún extraño tipo de secuela por la operación y que seguro desaparecería con el tiempo. Al día siguiente, tuve una gran sorpresa al enterarme que mi primo se golpeó muy fuerte, al caerse por accidente mientras corría por la plaza. Cuando lo fuimos a visitar, pude confirmar mis sospechas, al ver que poseía exactamente los mismos moretones que le había visto el día anterior con mi ojo derecho. Traté de racionalizar lo que me estaba pasando, y caí en la inevitable idea de que podía ver el futuro aspecto de las personas al verlas con mi ojo derecho. Gracias a este evento, me obsesioné con mirar a los demás para averiguar qué les pasaría en el futuro cercano. La mayoría de la gente parecía del mismo aspecto por más que los observara con mi ojo derecho, pero siempre estaba la excepción. Alguno que otro compañero de escuela con un moretón en el ojo que al día siguiente lo obtenía por pelearse con otro compañero. Varias compañeras de aspecto pálido que al día siguiente faltaban a clases por sentirse enfermas. Cosas como esas. Pasaron varias semanas sin nada fuera de lo común, hasta que lo tenebroso ocurrió. En un día normal de escuela, llegó nuestro profesor y apenas entró, pude observar algo muy raro en él. Estaba en los asientos de atrás y no podía ver con claridad qué aspecto tenía, así que me acerqué más. Al estar cerca, pude ver que él estaba completamente destruido. Tenía cortes y marcas de golpes en todo su cuerpo, y su cabeza parecía como si estuviera aplastada. Al contemplar el aspecto infernal a tan solo 2 metros de distancia, terminé por vomitar mi desayuno, seguido de un desmayo, antes de que el profesor pudiera preguntarme qué me ocurría. Me desperté en la enfermería de la escuela, y mis padres me acompañaban. Por supuesto, me hicieron preguntas por lo sucedido, a las cuales respondí mintiendo. Les dije que me había sentido mal, y que por eso vomité. Mis padres se aseguraron de que estuviera bien y me llevaron a casa. Al día siguiente, todo el salón de clases quedó impresionado con la noticia de que nuestro profesor había fallecido. Al parecer, murió en un accidente de auto cuando volvía a su casa. Las cosas no hicieron más que empeorar desde aquel día. Ahora no solo veo el aspecto futuro de las personas, sino que tengo alucinaciones. Al ver a las personas con mi ojo derecho, estas piden que me detenga. Me imploran que deje de verlos. Sé que es irreal, porque estos lamentos se detienen cuando los veo con mi ojo izquierdo.
Más temprano que tarde, sucedió lo que más me temía. Mis padres tenían un aspecto diferente. Ellos no paraban de suplicarme que no los observara. Me gritaban histéricamente que apartara la vista. Tenía terror al paso del tiempo. Estaba seguro que al día siguiente mis padres ya no estarían conmigo. Y por si esto fuera poco para diezmar mi ánimo, me di cuenta mirándome al espejo que mi aspecto también había cambiado. Tardé un tiempo en percatarme, pero entendí que lo que mi ojo derecho hacía no era ver el futuro aspecto de una persona, sino que causaba que la gente muriera. Mientras más miraba a una persona, más rápido ocurría su horrible muerte. Era como si estuviera maldito, y a cada persona que observaba la condenaba a una horrenda muerte. Entonces te estarás pasando qué pasó con mis padres, pues tal parece que se masacraron entre sí, con cuchillos de cocina, sin alguna razón aparente. No me animé a observar lo que pasó, solo me limité a escuchar sus gritos mientras lloraba. Yo me encerré en el baño desde hace 2 horas, con una hoja de papel, un lápiz y un cuchillo. Me imagino que supondrás que este texto lo estoy escribiendo en una hoja de papel con el lápiz. Solo queda explicar la razón del cuchillo. Estaba pensando en sacar mi ojo derecho, pero no tuve el valor para hacerlo. Cada vez que me miraba en el espejo para no arrancármelo a ciegas, podía observar cómo poco a poco mi aspecto cambiaba a uno más herido, más putrefacto y más espeluznante. Podía ver cómo mi reflejo me gritaba con todas sus fuerzas que apartara la vista, pero era incapaz de dejar de observar mi grotesco destino. Ya estaba condenado, y no había manera de salvarme de mi ojo derecho.